Hola a todos mis estudiantes, este video corresponde a la clase de estequiometría y tiene por objetivo establecer relaciones cuantitativas entre reactantes y productos en una reacción química. Comenzaremos por definir qué es estequiometría y corresponde a la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre reactantes y productos. A modo de comprender mejor el concepto de estequiometría, se hace esta analogía científica como cuando un albañil quiere construir un muro de ciertas dimensiones y debe calcular los materiales que debe utilizar, arena, ripio y cemento, con el fin de no comprar más material, puesto que sobrará y lo perderá. Asimismo, los químicos deben calcular la cantidad de reactantes necesaria para elaborar un determinado producto. Para poder entonces establecer estas relaciones cuantitativas, es decir, calcular la cantidad de reactantes y productos, vamos a clasificar las magnitudes en magnitudes atómicas y magnitudes molares. En cuanto a las magnitudes atómicas, sabemos que la masa de los átomos se encuentra concentrada en el núcleo y que el núcleo está netamente conformado por protones y neutrones, como señala el modelo que está a continuación. La masa atómica, el concepto fue acuñado por los químicos y que netamente corresponde a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Según el Sistema Internacional de Unidades, una UMA corresponde a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, pero este dato no es relevante que lo memorice. Podemos obtener la masa atómica mediante dos mecanismos. Nosotros vamos a utilizar el primero, es decir, observar directamente en la tabla periódica de los elementos la masa atómica relativa. Para comprender el concepto de mol, realizaremos la siguiente analogía científica, utilizando huevos. Cuando tenemos un conjunto con 12 unidades, lo llamamos, sí, correcto, docena. Y cada vez que digamos docena, sabremos que involucra 12 unidades, en este caso 12 huevos. Ahora bien, si yo realizo la pregunta ¿a cuántas unidades corresponde media docena?, sabrán que son 6 unidades. Como los átomos o moléculas son pequeños, se creó un concepto para involucrar cierta cantidad de átomos o moléculas. Ese concepto corresponde al de mol, en donde un mol de cualquier sustancia corresponde a la constante de Avogadro, es decir, a 6,02 por 10 elevado a 23 partículas, que pueden ser átomos, moléculas o iones. A continuación, observamos un mol de distintos elementos, de cobre, de azufre y de aluminio. Siempre un mol de átomos tendrá 6,02 por 10 elevado a 23 partículas. Varía siempre la masa, dependiendo del elemento que la constituya. A continuación, realizaremos un ejercicio utilizando el concepto de mol con el número de Avogadro. Nos preguntan cuántos átomos hay en 2,3 moles de zinc. En este caso vamos a utilizar la expresión de la constante de Avogadro porque nos están preguntando por los átomos que hay en esta cantidad de moles. Para ello vamos a realizar una proporción colocando en una columna la variable mol y en la otra columna la variable átomos. Recordar siempre que un mol de cualquier sustancia corresponde a la número de Avogadros. En este caso el problema nos entrega cuántos moles hay y lo coloco en la variable mol y la variable desconocida, los átomos que van a haber en esa cantidad de mol. La variable mol de 1 a 2,3 aumentó la variable y en ese caso se espera también que aumente la variable átomo, puesto que al haber más mol van a haber mayor cantidad de átomos. La proporción es directa, en ese caso entonces voy a multiplicar cruzado los valores, es decir,
2,3 mol por el número de Avogadro es igual a la otra multiplicación cruzada 1 por X. Como consejo, rápidamente pueden multiplicar estos dos decimales y conservar la potencia en base 10. 1 por X es X prácticamente, y en este caso tenemos o resolvemos el ejercicio. ¿Cuántos átomos hay en 2,3 moles de zinc? Hay 13,84 por 10 elevado a 23 átomos. En relación a las magnitudes molares, el primer concepto corresponde al de masa molar, y que se define como la masa de un mol de átomos, moléculas u otras partículas expresada en gramos. ¿Dónde vamos a obtener la masa atómica de los elementos? Sí, directamente de la tabla periódica. Consejo: utilizaremos las masas atómicas aproximadas al entero más cercano. Solo el cloro lo trabajaremos con una masa atómica de 35,5 gramos mol. En este caso el nitrógeno posee una masa atómica relativa de 14,01, la cual nosotros trabajaremos directamente como 14. Ahora realizaremos un ejercicio de cómo calcular la masa molar en un compuesto. En este caso nos están preguntando por la masa molar del dióxido de carbono. Para ello debemos estar mirando la fórmula química del dióxido de carbono, puesto que nos va a entregar los elementos que conforman la molécula, en este caso carbono y oxígeno. Asimismo, desprendemos la información de que el dióxido de carbono se conforma con un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Sabemos que la masa atómica la obtenemos directamente desde la tabla periódica, y el cálculo corresponde finalmente en multiplicar el número de átomos con su respectiva masa atómica, en este caso 1 por 12, y en el caso del oxígeno 2 por 16. Una vez realizadas las multiplicaciones, sumo los valores hasta obtener la masa molar del dióxido de carbono. No olvidar nunca colocar la unidad de medida. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay 44 gramos de dióxido de carbono en un mol de este. Si lo llevo a proporción, por ejemplo, tengo 44 gramos en un mol. Esto se desprende del valor que obtuvimos anteriormente. Y si yo en este caso, por ejemplo, preguntase en 2 mol ¿cuántos gramos van a haber? Realizo la multiplicación cruzada, como aparece en este caso, 2 por 44, 1 por X, realizo la operación y obtengo 88 gramos. Es decir, que en 2 mol, si hubiese preguntado eso, tendría 88 gramos de dióxido de carbono. El segundo concepto relacionado a las magnitudes molares corresponde al del volumen molar, y se define como el volumen que ocupa un mol de un elemento compuesto en estado gaseoso. Es decir, en cualquier reacción química, uno de los reactantes o producto es un gas, se puede calcular su volumen. En condiciones normales de presión y temperatura, indicamos que un mol de cualquier sustancia en estado gaseoso equivale a 22,4 litros. A continuación, realizaremos un ejercicio para calcular el volumen molar en una reacción química. Tenemos la siguiente reacción química de descomposición del agua, y siempre que tengamos una ecuación química debo monitorear que esté balanceada. Y a partir de esta ecuación puedo desprender la siguiente información: que se obtienen 2 mol, los mol equivalen al coeficiente estequiométrico, de hidrógeno molecular y 1 mol de oxígeno molecular. Por lo tanto, aplicando la relación que 1 mol en estado gaseoso de cualquier sustancia equivale a 22,4 litros,
puedo obtener que acá solamente el hidrógeno molecular y el oxígeno molecular están en estado gaseoso. Puedo calcular su volumen y equivalen respectivamente a lo descrito en la imagen. Finalmente veamos un ejercicio en donde involucramos todas las magnitudes, ya sean atómicas y molares, las que propiciamos el día de hoy. Bajo el siguiente ejercicio, ¿cuántas moléculas hay en 8 gramos de metano? Y ahí está nuestra fórmula química del metano. Lo primero entonces que debemos pensar o analizar es que nos están pidiendo las moléculas, y para tener las moléculas que hay en 8 gramos debo determinar los moles, y para determinar los moles debo tener la masa molar del compuesto. En este caso entonces vamos a partir con determinar la masa molar de el metano. Con el mecanismo que describimos anteriormente obtenemos la masa molar del compuesto, porque esto que se conforma con carbono e hidrógeno, un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno. Obtenemos las masas atómicas de la tabla periódica, sumamos, colocamos la unidad, que prácticamente esto quiere decir que tengo 16 gramos de metano en un mol. Como segundo paso vamos a realizar el cálculo de moles que hay en 8 gramos. Hago la proporción con el valor obtenido anteriormente. Yo sé que tengo 16 gramos en un mol. Quiero saber cuántos moles tengo en 8 gramos. Realizo la proporción, multiplico cruzado, en donde va a ser 16 por X y 8 por 1. Realizo la operatoria. En este caso obtenemos 8 por 1, 8, 16 como está multiplicando va a pasar dividiendo. Puedo simplificar esta fracción, me queda un medio que prácticamente en otras palabras corresponde a 0,5. Y como mi incógnita es mol, coloco la unidad mol, 0,5 mol hay en 8 gramos. Como nos están preguntando por la cantidad de moléculas, el tercer paso corresponde a determinarla utilizando la constante de Avogadro. Recordar que la constante de Avogadro nos dice que un mol de cualquier sustancia, en este caso metano, corresponde al número de Avogadro. Si yo obtuve que en 8 gramos hay 0,5 mol de metano, quiero saber cuántas moléculas hay de este compuesto. Realizo la operatoria, es decir, multiplicar cruzado, en este caso 0,5 por el número de Avogadro es igual a la otra multiplicación cruzada de 1 por X, que prácticamente es en X. Nuevamente les aconsejo que siempre multipliquen los decimales y bajen directamente la potencia en base a Y. Y finalmente entonces respondemos la pregunta ¿cuántas moléculas hay en 8 gramos de metano? La respuesta final correspondería a 3,01 por 10 elevado a 23 moléculas. A modo de síntesis de la clase, nosotros clasificamos las magnitudes atómicas y molares. En las atómicas vimos el concepto de masa atómica y que este dato los íbamos a obtener directamente en la tabla periódica. Relacionamos también el concepto de mol y la constante de Avogadro, en donde indicamos siempre que un mol de cualquier sustancia equivale a esta constante o número de Avogadro. Y en relación a las magnitudes molares, la masa molar nos está indicando cuánta masa en gramos hay en un mol de esa sustancia. Y finalmente, el volumen molar lo indicamos solamente para compuestos que estén en estado gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura. Y decimos entonces que un mol de cualquier sustancia equivale a 22,4 litros. Muy bien, estimados estudiantes, espero que este video les sirva mucho para su aprendizaje en la estequiometría. Nos vemos pronto.